El pintor Marcos Tamargo da un año más su particular visión de los premios Príncipe y los premiados. Un recorrido doble por cada uno de ellos, una dualidad que se ve reflejada en el tipo de luz con el que se ve la obra. Así, con luz natural, cada premiado tiene una representación de su vida y obra. Si a esa misma obra se le aplica la denominada luz negra, el cuadro cambia y da paso a un retrato de cada premiado. El nombre que le estoy dando es Move Art, ¿no? Y explicarlo sería, por ejemplo, que tenemos el día y la noche en un cuadro, ¿no? Porque aquí vemos retratos, pero podemos tener la ciudad de día y la ciudad de noche. O, por ejemplo, dos cuadros en uno, un cuadro que ves a la luz del día y otro cuadro que ves de noche. No hay que olvidar también que es un plus a mi pintura, ya que yo normalmente lo que hago es una abstracción, pero bueno, creo que es deber de todo creador con minúsculas investigar, y de ahí que esté investigando con esto y bueno, cada año pues creo que la voy avanzando un poco más y está gustando, ¿no? Que es también lo que uno busca y agradece, ¿no? Que guste lo que uno trabaja y tanto esfuerzo te cuesta. Tercer año consecutivo en el que este artista asturiano dedica sus creaciones a los premios Príncipe. Entre ellas, un año más se incluye un retrato de Su Alteza Real, el Príncipe Don Felipe.